Hola amigos, espero se encuentren muy bien, yo soy Daniel y este es el Huawei Watch Fit, un smartwatch que está bastante orientado al deporte y a la salud, pero que también posee diversas funciones inteligentes que resultan muy interesantes, así que vamos a verlo más a fondo. Empezando por el diseño, hay varios puntos importantes a comentar. Estéticamente es similar a un Apple Watch, aunque un poco más alargado, pero en general es evidente que guardan cierto parecido, cosa que no es mala, pues me parece bastante bonito. Lamentablemente los materiales de construcción no son los mismos, ya que aquí tenemos plástico en el cuerpo y silicón en la correa. Sinceramente me hubiese gustado ver aluminio, pero en cierta parte lo entiendo. En principio porque, como dije, está orientado al deporte, y en segundo por el precio, que aunque no es de lo más económico, sí que está más justificado en otras áreas que ya comentaré más adelante. Algunos otros detalles interesantes es que existe una paleta de colores bastante bonita, que la correa no es intercambiable, al menos no de manera oficial. Esto lo comento porque el cuerpo tiene unos botones con los cuales sí es posible retirarla, aunque no es muy sencillo, pero ciertos usuarios lo han compartido en internet, por lo que teóricamente sería factible tener correas intercambiables, aunque la propia Huawei ha dicho que no. Además, cuenta con resistencia al agua de hasta 5 atmósferas. En el cuerpo vamos a encontrar la pantalla, un botón con el que podremos realizar diferentes acciones como encender o apagar el reloj, así como desbloquear el mismo, algunos sensores y los pines de carga. La calidad de construcción no es mala y, como dije antes, la paleta de colores es bonita, cuando menos. La correa, por su parte, tiene un mecanismo de cierre tradicional que funciona muy bien. Es sencilla de colocar y en los meses que llevo con el reloj no se ha llegado a abrir ni me ha dado problema alguno. Las dimensiones y el peso son agradables, por lo que llevarlo puesto resulta cómodo. Lo último que quiero comentar respecto al diseño es que aparentemente tiene un micrófono, y digo aparentemente porque no encontré información muy detallada. Teóricamente es para el uso de un asistente, pero al menos yo no le encontré funcionalidad alguna. Puede que esto sea exclusivo para China o que en mi región no sea compatible. Aún así se los comento para que lo sepan, o si alguien sabe más que yo sobre esto, lo invito a dejarlo en los comentarios. Eso sí, no cuenta con bocinas integradas. Retomando la pantalla, este es un panel AMOLED a color 2.5D de 1.64 pulgadas con una resolución de 456 x 280 y 326 píxeles por pulgada. Y esta, sin duda, es una de las mejores pantallas que he probado en un smartwatch. La interpretación del color es muy buena, los negros puros se ven muy bien, los ángulos de visión son correctos y el brillo es suficiente en prácticamente cualquier situación. Además, me gusta que posee un sensor de luz, por lo que dispone de brillo automático y su funcionamiento es realmente bueno. La respuesta táctil también ha sido positiva e incluso la protección en el cristal es mucho mejor de lo que esperaba. No cuenta con Gorilla Glass o algo por el estilo, pero aguanta bastante bien. Así que en general me he llevado una grata sorpresa con la pantalla de este Huawei Watch Fit, claramente uno de sus puntos más positivos. Entre el resto de especificaciones se incluyen un sensor IMU de 6 ejes que hace uso de un acelerómetro y un giroscopio. También cuenta con un sensor de frecuencia cardíaca, un sensor de SpO2, GPS, Bluetooth 5.0 y 4 GB de memoria interna, los cuales desafortunadamente no pueden ser usados para guardar música y tampoco puedes conectar unos auriculares por Bluetooth. Una lástima, ya que gracias al GPS integrado no tendrías la necesidad de llevarte tu celular para escuchar música y traquear la ruta a la hora de realizar ejercicio. Una oportunidad perdida. En cuanto al sistema operativo, viene con LightOS, propietario de Huawei, obviamente. Este tiene una estética bastante limpia, minimalista e intuitiva. En la pantalla principal tendremos la carátula que podremos cambiar si la mantenemos pulsada. Al desplazarnos por los laterales tendremos otras funciones como la medición de frecuencia cardíaca y el nivel de estrés, el estado del tiempo, el resumen de la actividad física y del sueño, así como la reproducción multimedia. Si deslizamos de arriba hacia abajo tendremos varios accesos directos, el estado de batería y de conexión Bluetooth, y por último, si deslizamos de abajo hacia arriba tendremos todas las notificaciones que hayamos recibido. Lamentablemente no podremos contestarlas ni interactuar con ellas, pero gracias al tamaño de la pantalla sí se podrá leer gran parte de su contenido.
Pero eso no es todo, ya que si pulsamos el botón lateral podremos acceder a todas las demás funciones, entre las cuales están los entrenamientos, los registros de entrenamiento, el estado del entrenamiento, la medición de la frecuencia cardíaca, la medición de oxígeno en la sangre, los registros de actividad, la medición del sueño, la medición del estrés, ejercicios de respiración, los mensajes que vendrían siendo las notificaciones, el clima, un cronómetro, un temporizador, las alarmas, la linterna, el botón para buscar el teléfono y los ajustes, donde se podrá cambiar la carátula, activar un modo similar al Always On Display, aunque un poco más limitado, cambiar el orden de las funciones, configurar el brillo, la detección automática del sueño, el tiempo de pantalla activa, la intensidad de vibración, el modo no molestar, la detección automática de la actividad deportiva, apagar, reiniciar o restablecer el reloj, así como ver información del sistema. Como pueden ver, hay muchas cosas con las que puedes interactuar. No es necesario que lo hagas con todas, pero si quieres meterte a configurarlo a tu gusto, tienes la posibilidad de hacerlo. De igual forma, si eres mujer, también podrás llevar un control sobre tu periodo. Sinceramente, LightOS me ha gustado mucho. Es simple pero funcional y la experiencia es muy fluida. No me he encontrado con trabas o friseos. En general responde muy bien. Además, es intuitivo y creo que para el formato de este producto le queda muy bien. Desafortunadamente, no hay una tienda de aplicaciones donde podamos descargar más y con ello añadir funciones al reloj, pero considero que las que tiene son más que suficientes. Lo que sí es importante a comentar es que si bien es cierto es compatible con Android y iOS, existen ciertas diferencias. Por ejemplo, si lo ocupas en un iPhone, no podrás controlar la reproducción multimedia ni tomar una fotografía de manera remota. Esas funciones desaparecen. No entiendo por qué si otros wearables como la Mi Band 5 sí te permiten hacer eso. Puede que Huawei añada estas funciones mediante una actualización, pero a la hora de escribir este análisis no es así. Otra cosa es que en Android tienes un poco más de control respecto a las notificaciones que recibes, ya que puedes decidir de manera individual para cada aplicación, mientras que en iOS solo vienen algunas y las demás están agrupadas en la categoría de otros. Sinceramente son detalles que en lo personal no me han afectado y más allá de eso el funcionamiento es bastante correcto con ambos sistemas operativos. Ahora, como dije, el Huawei Watch Fit tiene varias funciones y no me quiero enrollar tanto con ellas, así que intentaré simplificarlas de una manera sencilla. Empecemos por el apartado de la salud y el deporte, que como dije antes es el enfoque principal de este producto. En principio podrá medir nuestra actividad física, ya sean pasos, calorías y distancia, pero además posee 12 cursos de entrenamiento con rutinas animadas para que veas de qué forma realizar el ejercicio correctamente. 13 rutinas con objetivos preestablecidos que van desde una carrera simple hasta una para quemar grasa y más de 95 modos de entrenamiento, entre los cuales se incluyen los más tradicionales como correr, nadar, ciclismo, elíptica, entre otros, pero puedes añadir prácticamente el que quieras, ya sea yoga, pilates, gimnasia aeróbica, CrossFit y un montón más. Mencionarlos todos me llevaría mucho tiempo. El punto es que si eres un deportista y practicas muchos deportes, te va a encantar, sobre todo porque puedes configurar los objetivos y añadir recordatorios a tus sesiones de ejercicio, y dentro de ellas podrás ver la hora, la frecuencia cardíaca, el impacto aeróbico y anaeróbico, además de algunos datos específicos para cada ejercicio. Sin duda, algo sumamente conveniente y muy completo. Yo no soy el mejor ejemplo de deportista, pero sí puedo decirles que la medición que realiza es muy buena. Lo he comparado con otros medidores que tengo por casa y sinceramente creo que los resultados son los más precisos. Sin embargo, tengan en cuenta que yo soy un usuario convencional. A un nivel más profesional no sabría decir qué tan preciso es, pero al menos mi experiencia ha sido muy positiva. Si hablamos ahora de la salud, también hay varias cosas interesantes. Por una parte podremos monitorizar nuestra frecuencia cardíaca y de igual forma los resultados me han parecido bastante certeros. A su vez, podremos medir el nivel de oxígeno en la sangre, algo muy interesante teniendo en cuenta el precio del producto. Sin embargo, como la propia marca dice, no deben tomar estos datos como algo médico tal cual. Está bien tenerlo como referencia, pero no es lo mismo que un análisis clínico como tal. Aún así, creo que es una función que se agradece tener. De igual forma, podremos monitorizar el sueño. De hecho, me gusta que detecta de manera automática cuando te duermes y en general hace un trabajo bastante preciso.
No diría que es 100% exacto, pero no está nada mal. También tendremos mediciones del estrés y unos ejercicios de respiración. Un añadido interesante. Básicamente eso sería todo. Ya no quiero enrollarme más con esto, así que pasemos ahora con las otras funciones inteligentes. Como mencioné antes, podremos recibir notificaciones de cualquier aplicación y llamadas, aunque no podremos contestarlas. También está la capacidad de controlar la reproducción multimedia, tomar una fotografía de manera remota, utilizar un temporizador o un cronómetro, ocupar la pantalla como linterna, añadir alarmas desde el reloj, ver el estado del tiempo y hacer sonar el teléfono en caso de que no lo encontremos. Y ya, eso sería todo. Es evidente que hay algunas funciones que se echan en falta, pero para un uso convencional creo que cumple bastante bien. También tengan en cuenta las diferencias que mencioné anteriormente si utilizan Android o iOS. Como todo smartwatch, tiene una aplicación mediante la cual podremos ver los datos de una manera gráfica y configurar algunos aspectos. En este caso es la app de salud de Huawei, de la que ya he hablado en videos anteriores y la verdad es que no hay nada nuevo que agregar. Es una aplicación bonita y sencilla de utilizar. En ella podremos ver todos los datos, tanto de la actividad física, así como el sueño, el estrés, la frecuencia cardíaca, el SpO2 y el historial de entrenamiento. También podremos usarla para llevar a cabo algunos ejercicios y para configurar las notificaciones, las unidades de medida, aplicar actualizaciones de software, activar el movimiento de muñeca para encender la pantalla, la detección automática del sueño, la frecuencia cardíaca y el estrés, y por supuesto, cambiar la carátula, así como descargar más. Afortunadamente hay una gran variedad disponible e incluso algunas son personalizables. Eso sí, solo puedes llevar 32 en el reloj. Si quisieras agregar otra, tendrías que borrar alguna. Por último, también puedes utilizar una imagen de tu galería como fondo de pantalla. Hasta donde tengo entendido, no hay una aplicación de terceros que te permita añadir otros diseños, fuera de los que proporciona Huawei. Aún así, como dije, hay una buena variedad. Y por último, hablemos de la batería. Concretamente nos dará unos 10 días de autonomía. Puede ser un poco más o un poco menos según el uso y cómo lo lleves configurado. No es la mejor autonomía, pero afortunadamente cuenta con carga rápida. En 30 minutos tendremos el 70% y la carga completa toma alrededor de una hora, mientras que con 5 minutos de carga tendremos lo suficiente para un día. Así que no está tan mal. En mi uso lo he llevado con el brillo automático y también con la detección automática del sueño, la frecuencia cardíaca, el estrés y la actividad física. Y aún con todo ello he conseguido los 10 días. Eso sí, cuando activo el Always On Display o el movimiento de muñeca para activar la pantalla, la autonomía baja un poco, pero se mantiene alrededor de unos 8 días. Así que estoy bastante contento en este apartado. Lo que sí deben tener en cuenta es que el cargador es propio y es a base de pines magnéticos, por lo que asegúrense de no perderlo. El precio por su parte es algo curioso, pues según Huawei, el precio oficial es de 2,999 pesos mexicanos, pero es muy raro verlo a ese precio. Incluso en su propia tienda es mucho más común encontrarlo por unos 1,600 a 2,000 pesos mexicanos. Sinceramente, por 3,000 pesos sería complicado recomendarlo, pero por menos de 2,000 pesos no me parece una mala opción, sobre todo si eres un deportista o haces mucho ejercicio y además te interesa el tema de la frecuencia cardíaca o el nivel de SpO2. Sin embargo, también cuenta con varias funciones inteligentes, por lo que aunque no seas un gran deportista, puede ser una opción interesante. Además de esos añadidos como la excelente pantalla, el rendimiento, la buena autonomía y que puedes controlar prácticamente todo desde el reloj. No es necesario que ocupes demasiado la aplicación del teléfono. Personalmente, llevo más de 6 meses con él y me parece una buena opción, aunque en un futuro cercano les compartiré otras alternativas que también valen la pena. Pero bueno amigos, ese ha sido mi análisis y mi experiencia. Me encantaría conocer la suya en los comentarios. Yo me despido deseándoles un excelente día y recordándoles que nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao.